Los 12 trabajos de Hércules son una serie de hazañas legendarias que el héroe mitológico Hércules llevó a cabo como penitencia por haber asesinado a su esposa e hijos en un arrebato de locura. Estas tareas fueron impuestas por Euristeo, rey de Micenas, y cada una representaba un desafío único y peligroso. Desde derrotar a monstruos legendarios hasta capturar bestias feroces, los 12 trabajos son una epopeya de valor, fuerza y astucia que ha fascinado a generaciones. Primer trabajo: la derrota del león de Nemea. En las colinas de Nemea, en la región del Peloponeso, acechaba una criatura temible y feroz, el león de Nemea. Este no era un león común, sino una bestia invulnerable a las armas convencionales. Su piel era tan gruesa que ninguna espada podía atravesarla, ningún escudo podía proteger contra sus garras afiladas como cuchillas. Este león sembraba el terror entre los habitantes de la región, devorando a los rebaños y a cualquier viajero imprudente que se atreviera a cruzarse en su camino. El rey Euristeo, deseoso de deshacerse de Hércules, su medio hermano, decidió enviarlo a enfrentarse al león de Nemea como primer trabajo. Consciente de la peligrosidad de la tarea, Hércules aceptó el desafío sin vacilar. Armado únicamente con su fuerza sobrehumana y su coraje indomable, partió hacia Nemea decidido a vencer al temible león. La batalla entre Hércules y el león de Nemea fue épica. La bestia rugía con furia, sus ojos destellaban con ferocidad mientras se abalanzaba sobre el héroe. Pero Hércules no retrocedió. Esquivando las embestidas del león, luchó con todas sus fuerzas, buscando una forma de derrotar a su formidable oponente. Durante horas, la lucha continuó, una danza mortal entre el hombre y la bestia. Finalmente, con un esfuerzo supremo, Hércules logró sujetar al león por el cuello, con sus poderosos brazos envueltos alrededor de su garganta. Con una fuerza sobrehumana, Hércules estranguló al león de Nemea hasta que finalmente quedó inerte a sus pies. Triunfante, Hércules regresó a Micenas con la piel del león como trofeo, una prueba de su valentía y habilidad. El primer trabajo había sido completado con éxito, pero este sería solo el comienzo de una serie de desafíos aún más grandes que lo esperaban en su camino hacia la redención y la gloria. Segundo trabajo: derrota de la hidra de Lerna. En las pantanosas tierras de Lerna, al sur de Argólida, acechaba un monstruo tan aterrador como legendario, la hidra de Lerna. Esta criatura, producto de la oscura magia de los titanes, era una bestia con múltiples cabezas de serpiente y un veneno tan letal que incluso su aliento era capaz de matar. La hidra había sembrado el terror entre los habitantes de la región durante generaciones, y ningún héroe había logrado vencerla. Enterado de este desafío, el rey Euristeo, deseoso de poner a prueba la valentía y fuerza de Hércules, le encomendó la tarea de enfrentarse a la hidra como segundo de sus 12 trabajos. Hércules se dirigió hacia Lerna, armado con una espada y una antorcha encendida, junto a su sobrino y fiel compañero, Iolao. Cuando llegaron al pantano, la hidra emergió de las aguas oscuras, con sus múltiples cabezas alzadas y listas para atacar. La batalla fue feroz. Mientras Hércules luchaba contra la bestia, descubrió que por cada cabeza que cortaba, 2 nuevas crecían en su lugar. Pronto se dio cuenta de que no podría vencer a la hidra con fuerza bruta sola. Fue entonces cuando Hércules ideó una estrategia ingeniosa. Mientras luchaba contra la hidra, su sobrino Iolao le proporcionó una antorcha encendida. Con ella, Hércules cauterizó los cuellos de las cabezas cortadas, impidiendo que volvieran a crecer. Desesperada, la hidra luchaba con todas sus fuerzas, pero Hércules y Iolao continuaron su ataque con determinación. Finalmente, después de una batalla larga y ardua, lograron vencer a la hidra de Lerna, cortando cada una de sus cabezas y asegurando la victoria. Sin embargo, la tarea aún no había terminado. Hércules sumergió su espada en la sangre venenosa de la hidra, creando así un veneno mortal que utilizaría en futuras hazañas. Con la cabeza principal de la hidra como trofeo, Hércules regresó triunfante a Micenas, completando su segundo trabajo y demostrando una vez más su valor y astucia como el más grande de los héroes. Tercer trabajo: capturar al jabalí de Erimanto. En los densos bosques de Erimanto, en la región de Arcadia, habitaba una bestia temible y salvaje, el jabalí de Erimanto.
Esta criatura, conocida por su ferocidad y sus colmillos afilados como cuchillas, sembraba el terror entre los campesinos y los viajeros que se aventuraban en sus dominios. Enterado de la existencia de este feroz jabalí, el rey Euristeo decidió enviar a Hércules a capturarlo como parte de sus 12 trabajos. La tarea no sería fácil, pues el jabalí de Erimanto era conocido por su velocidad y su astucia. Hércules se adentró en los oscuros bosques de Erimanto, armado con sus habilidades de rastreo y su valor indomable. Durante días, siguió las huellas del jabalí a través del espeso bosque, enfrentándose a todo tipo de peligros y desafíos. Finalmente, encontró al jabalí en un claro del bosque, donde la bestia se preparaba para embestir con furia. Sin embargo, Hércules no vaciló. Con sus brazos fuertes y su coraje inquebrantable, se enfrentó al jabalí en una lucha feroz y despiadada. El jabalí embistió con todas sus fuerzas, pero Hércules logró dominarlo con habilidad y determinación. Con un movimiento rápido y certero, lo atrapó en una red hábilmente tejida y lo aseguró con fuerza, impidiendo que escapara. Triunfante, Hércules llevó al jabalí capturado de regreso a Micenas, donde lo presentó ante el rey Euristeo como prueba de su éxito. Con esta hazaña, Hércules demostró una vez más su destreza y su valor como el más grande de los héroes, completando así otro de sus legendarios trabajos. Cuarto trabajo: atrapar a la cierva de Cerinea. En los bosques de Cerinea, en la región de Arcadia, habitaba una cierva sagrada, conocida por su belleza y velocidad sin igual. Esta criatura, venerada por la diosa Artemisa, era un símbolo de pureza y libertad, y ningún cazador había logrado capturarla. Enterado de la existencia de esta cierva, el rey Euristeo decidió enviar a Hércules a atraparla como uno de sus 12 trabajos. La tarea parecía imposible, pues la cierva era conocida por su velocidad y astucia, y ningún cazador había logrado siquiera acercarse a ella. Hércules se adentró en los bosques de Cerinea, decidido a completar su tarea. Durante días, siguió las huellas de la cierva a través de los densos bosques, enfrentándose a todo tipo de peligros y desafíos en su búsqueda. Finalmente, encontró a la cierva en un claro del bosque, donde ésta pastaba pacíficamente, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Sin embargo, cuando Hércules intentó acercarse, la cierva se dio cuenta de su presencia y salió corriendo con una velocidad asombrosa. La persecución que siguió fue épica. La cierva corría a través de los bosques, saltando sobre rocas y arroyos con gracia incomparable, mientras Hércules la perseguía con tenacidad y determinación. A pesar de todos los obstáculos que enfrentó, Hércules no se rindió. Finalmente, después de una larga y agotadora persecución, Hércules logró acorralar a la cierva y la capturó viva. Con cuidado y respeto, la llevó de regreso a Micenas, donde la presentó ante el rey Euristeo como prueba de su éxito. Con esta hazaña, Hércules demostró una vez más su valentía y habilidad como el más grande de los héroes, completando así otro de sus legendarios trabajos y ganándose el respeto y la admiración de todos los que lo conocían. Quinto trabajo: limpiar los establos de Augías. En la mitología griega, uno de los 12 trabajos de Hércules fue limpiar los establos del rey Augías, que estaban llenos de estiércol acumulado de muchos años. Augías poseía una inmensa cantidad de ganado, y sus establos nunca habían sido limpiados, lo que generaba un olor y una suciedad insoportables en toda la región. Cuando Hércules recibió esta tarea como uno de sus trabajos, muchos creían que era una tarea imposible de completar. Sin embargo, el héroe estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se le presentara. En lugar de utilizar métodos convencionales de limpieza, como palas y cubos, Hércules ideó un plan ingenioso. Sabía que los establos estaban ubicados cerca de 2 ríos poderosos, el Alfeo y el Peneo. Entonces, en un acto audaz, desvió el curso de estos ríos para que fluyeran a través de los establos. El agua de los ríos fluyó con fuerza a través de los establos, arrastrando el estiércol acumulado y limpiando los establos en un solo día. La tarea, que parecía imposible, fue completada con éxito gracias a la astucia y la determinación de Hércules. Cuando Augías se enteró de la hazaña de Hércules, se negó a cumplir su promesa de recompensar al héroe. Sin embargo, Hércules no estaba preocupado por la recompensa material.
Había demostrado su valía una vez más y había completado con éxito otro de sus 12 trabajos, ganándose el respeto y la admiración de todos aquellos que lo conocían. Sexto trabajo: derrota de las aves del estínfalo. Una de las hazañas de Hércules como parte de sus 12 trabajos fue la derrota de las aves del estínfalo. Estas aves, también conocidas como las aves del lago Estínfalo, eran criaturas monstruosas que aterrorizaban la región de Arcadia con sus picos afilados y sus garras mortales. Las aves del Estínfalo tenían la peculiaridad de que vivían en un pantano cerca de un lago, lo que dificultaba enormemente su caza. Cuando Hércules recibió la tarea de Euristeo de derrotar a estas aves como uno de sus trabajos, se enfrentó a un desafío único y peligroso. Hércules llegó al pantano armado con su arco y flechas, preparado para enfrentarse a las aves en su propio terreno. Las aves atacaron con ferocidad, lanzándose desde las ramas de los árboles y desde el suelo fangoso, tratando de herir al héroe con sus afiladas garras y picos. Sin embargo, Hércules no se dejó intimidar. Con su destreza en el combate y su habilidad con el arco, comenzó a disparar flechas con una precisión impresionante, derribando a las aves una por una. Cada vez que una de las aves caía abatida, las demás continuaban atacando con renovada furia. La batalla fue larga y ardua, pero Hércules no cedió. Finalmente, después de una feroz lucha, logró abatir a todas las aves del Estínfalo, liberando así a la región de Arcadia del terror que habían causado durante tanto tiempo. Triunfante, Hércules regresó a Micenas con las plumas de las aves como trofeo, demostrando una vez más su valor y habilidad como el más grande de los héroes. La derrota de las aves del Estínfalo se convirtió en otra hazaña legendaria en la vida de Hércules, recordada por generaciones como una muestra de su fuerza y coraje incomparables. Séptimo trabajo: capturar al toro de Creta. Uno de los 12 trabajos de Hércules fue capturar al temible toro de Creta. Este toro, enviado por el dios del mar, Poseidón, sembraba el caos en la isla de Creta, atacando a los habitantes y destruyendo cosechas. Hércules recibió la orden de Euristeo, rey de Micenas, de capturar al toro y llevarlo de regreso a Grecia como parte de sus 12 trabajos. Hércules partió hacia Creta, determinado a enfrentar este nuevo desafío. Cuando llegó a la isla, Hércules se enfrentó al toro en una lucha feroz. El toro embistió con furia, pero Hércules, con su fuerza sobrehumana y su astucia, logró dominarlo. Con habilidad, Hércules ató al toro y lo llevó de vuelta a Micenas como prueba de su éxito. Sin embargo, una vez que el toro llegó a Grecia, causó aún más problemas. Euristeo, temeroso de la ira del dios Poseidón, ordenó que el toro fuera liberado. El toro vagó por Grecia, sembrando el caos a su paso, hasta que finalmente fue derrotado por Teseo en Atenas. Aunque el trabajo de capturar al toro de Creta fue completado con éxito por Hércules, su legado continuó mucho después de su liberación, dejando una marca indeleble en la mitología griega. Octavo trabajo: robar las yeguas de Diomedes. Una de las hazañas de Hércules fue robar las yeguas de Diomedes, un cruel rey tracio que criaba caballos salvajes conocidos por su ferocidad y su voracidad. Estas yeguas eran alimentadas con carne humana, lo que las volvía aún más salvajes y peligrosas. Hércules recibió la tarea de Euristeo, rey de Micenas, de capturar las yeguas de Diomedes como parte de sus 12 trabajos. Hércules se dirigió hacia Tracia, determinado a enfrentar este desafío. Cuando llegó al reino de Diomedes, Hércules se enfrentó a las yeguas en una lucha feroz. Las yeguas eran poderosas y rápidas, y no dudaron en atacar al héroe. Sin embargo, Hércules, con su fuerza sobrehumana y su astucia, logró dominarlas. Para distraer a las yeguas, Hércules les ofreció la carne de Diomedes como alimento. Mientras las yeguas se alimentaban vorazmente, Hércules las ató y las llevó de vuelta a Micenas como prueba de su éxito. Sin embargo, el trabajo aún no había terminado. Euristeo, temeroso de las yeguas salvajes, ordenó que fueran sacrificadas. Hércules, disgustado por la crueldad de la orden, liberó las yeguas en el monte Olimpo, donde fueron devoradas por los leones de la diosa Hera como castigo por el trato inhumano que Diomedes les había dado. Aunque Hércules completó el trabajo de robar las yeguas de Diomedes con éxito, su legado continuó mucho después, dejando una marca indeleble en la mitología griega.
Noveno trabajo: obtener el cinturón de Hipólita. El cinturón de Hipólita es una historia fascinante dentro de los 12 trabajos de Hércules. Hipólita era la reina de las Amazonas, un poderoso grupo de guerreras. El cinturón de Hipólita, otorgado por Ares, el dios de la guerra, era un símbolo de su autoridad y poder entre su pueblo. Euristeo, el rey de Micenas, le encomendó a Hércules la tarea de obtener el cinturón de Hipólita como parte de sus 12 trabajos. Hércules partió hacia la tierra de las Amazonas, determinado a cumplir su misión. Cuando Hércules llegó a las tierras de las Amazonas, fue recibido amistosamente por Hipólita, quien estaba impresionada por la valentía del héroe. Hércules explicó el propósito de su visita y pidió el cinturón como parte de sus trabajos. Inicialmente, Hipólita estuvo de acuerdo en darle el cinturón como un regalo de buena voluntad. Sin embargo, Hera, la enemiga de Hércules, sembró la discordia entre los dos. Disfrazada como una de las Amazonas, Hera instigó un conflicto, haciéndole creer a las Amazonas que Hércules había venido a secuestrar a su reina. La confusión llevó a un enfrentamiento violento entre Hércules y las Amazonas. En medio del caos, Hércules, creyendo erróneamente que Hipólita había traicionado su confianza, la mató y le arrebató el cinturón. Cuando la verdad salió a la luz y Hércules se dio cuenta de su error, lamentó profundamente sus acciones. A pesar de sus disculpas y su intento de enmendar su error, el daño ya estaba hecho. El cinturón de Hipólita se convirtió en un sombrío recordatorio para Hércules de las consecuencias de sus acciones impulsivas. Aunque cumplió con la tarea de obtener el cinturón de Hipólita, esta hazaña quedó empañada por la tragedia que la acompañó. 10º trabajo: capturar el ganado de Gerión. El ganado de Gerión es una de las hazañas más desafiantes que Hércules enfrentó como parte de sus 12 trabajos. Gerión era un gigante con 3 cuerpos y un solo par de piernas, que gobernaba sobre un vasto rebaño de ganado en las lejanas tierras del oeste. Euristeo, rey de Micenas, ordenó a Hércules que capturara el ganado de Gerión como uno de sus trabajos. Hércules aceptó el desafío y se embarcó en una travesía peligrosa hacia las tierras del oeste. Cuando Hércules llegó al reino de Gerión, se encontró con la resistencia del gigante y sus sirvientes. Sin embargo, con su fuerza sobrehumana y su astucia, Hércules enfrentó cada obstáculo en su camino. Después de una larga y ardua batalla, Hércules finalmente logró derrotar a Gerión y capturar su ganado. Con valentía y determinación, Hércules condujo el rebaño de regreso a Micenas como prueba de su éxito. El robo del ganado de Gerión representó otro triunfo impresionante para Hércules en su búsqueda de redención y gloria. Esta hazaña destacó su valor, habilidad y determinación como el más grande de los héroes, dejando una marca indeleble en la mitología griega. 11º trabajo: robar las manzanas del jardín de las Hespérides. El robo de las manzanas del jardín de las Hespérides es una de las hazañas más legendarias de Hércules. Las manzanas, custodiadas por las Hespérides, eran un tesoro precioso que otorgaba la inmortalidad a quien las comiera. Euristeo, el rey de Micenas, encomendó a Hércules la tarea de obtener estas manzanas como uno de sus 12 trabajos. Hércules, consciente del desafío que enfrentaba, se embarcó en una búsqueda épica hacia el fin del mundo, donde se decía que se encontraba el jardín. Después de enfrentar innumerables peligros y desafíos en su camino, Hércules finalmente llegó al jardín de las Hespérides. Sin embargo, descubrió que el jardín estaba protegido por un dragón feroz y las propias Hespérides, ninfas que custodiaban las manzanas con celo. Con ingenio y astucia, Hércules ideó un plan para obtener las manzanas. Buscó la ayuda del titán Atlas, quien sostenía el cielo sobre sus hombros, y le pidió que obtuviera las manzanas en su lugar mientras él sostenía el cielo. Atlas, deseoso de liberarse de su carga, accedió a la solicitud de Hércules. Se dirigió al jardín y regresó con las manzanas, pero en lugar de volver a cargar el cielo, le pidió a Hércules que lo hiciera por él mientras él entregaba las manzanas a Euristeo. Con cautela, Hércules aceptó la tarea y le pidió a Atlas que tomara el cielo solo por un momento para que pudiera ajustar la carga. Sin embargo, una vez que Atlas volvió a cargar el cielo, Hércules tomó las manzanas y se marchó, dejando al titán con su antigua carga.
Triunfante, Hércules regresó a Micenas con las manzanas del jardín de las Hespérides como prueba de su éxito. Esta hazaña destacó su astucia y determinación, demostrando una vez más por qué era considerado el más grande de los héroes en la mitología griega. 12º trabajo: capturar a Cerbero. Capturar a Cerbero, el perro guardián del inframundo, fue el 12º y último trabajo de Hércules. Cerbero era una criatura aterradora con 3 cabezas, una cola de serpiente y una ferocidad inigualable. Su función era evitar que los vivos ingresaran al reino de los muertos y que los muertos escaparan. Hércules recibió la tarea de Euristeo, rey de Micenas, de capturar a Cerbero y llevarlo de vuelta a la superficie como parte de sus 12 trabajos. Esta tarea fue la más peligrosa y desafiante de todas, ya que requería que Hércules enfrentara el mismo inframundo. Con valentía y determinación, Hércules se dirigió hacia el inframundo, el reino de Hades, donde se rumoreaba que Cerbero habitaba. Al llegar, se enfrentó a numerosos peligros y desafíos, incluidos los guardianes del inframundo y las almas atormentadas de los muertos. Después de una larga y ardua batalla, Hércules finalmente encontró a Cerbero y luchó contra él con todas sus fuerzas. Usando su increíble fuerza y habilidad, logró dominar a la bestia y la llevó de regreso a la superficie como prueba de su éxito. Cuando llegó a la superficie con Cerbero, Hércules se encontró con Hades, el dios del inframundo, quien le permitió llevarse al perro guardián con la condición de que lo devolviera después de mostrarlo a Euristeo. Hércules cumplió con la solicitud de Hades y llevó a Cerbero de vuelta al inframundo, completando así su 12º y último trabajo con honor y gloria. El éxito de Hércules en capturar a Cerbero destacó su valentía, habilidad y determinación como el más grande de los héroes en la mitología griega. Su hazaña dejó una marca indeleble en la historia y lo consagró como una leyenda para las generaciones venideras. Gracias por sumergirte en las épicas hazañas de Hércules a lo largo de estas 12 fascinantes historias. Espero que te hayas sentido inspirado por la valentía y la fuerza del héroe griego más famoso. Hasta la próxima aventura mitológica. Hola a todos. Soy Carlos Alberto y en mi canal exploramos el fascinante mundo de las curiosidades. Si te gusta lo que ves, suscríbete para unirte a nuestra comunidad y no perderte ni un segundo de contenido nuevo. Activa las notificaciones para estar al tanto y comparte este canal con tus amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.